sea descendiendo en esta casa. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Te invitamos a este lugar, Señor. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas hablándonos, ministrándonos, Señor. Que en este día, Señor, sea un día, Señor, donde podamos vivir un nuevo tiempo, un nuevo cambio en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, desciende en este lugar, Señor. desciende en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Mejores son tus amores que el vino, tu nombre como unción que se derrama sobre mí. Desciende, precioso Espíritu de Dios. Eres el más importante en este lugar, Señor. Eres el tesoro más preciado que tenemos, Espíritu Santo. Desciende en este lugar. Un deseo tengo ver tu belleza y santidad. Aunque sean tus espaldas, hoy yo quiero ser rodeado de tu majestad. Al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, con mi alma te anhelo. Toda mi vida rindo a ti. Toda mi vida la rindo a ti, Señor. Gracias en esta hora, Espíritu Santo. Quiero que nos enseñes, Señor, que nos ministres y que hables a nuestro corazón, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Eres el más importante, Espíritu de Dios, y te ruego que tu presencia, Señor, siempre esté con nosotros en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es el que nos va a llevar a esa tierra de bendición. Amén. Éxodo capítulo 13, en el versículo 17 en adelante. Si ya están ahí, me levantan la manito, me gritan un fuerte amén, por favor. Dice así:
Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Y quiero que vayamos al versículo 21 y dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Quiero volver a repetir el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén y amén. Nunca se apartó la columna que les guardaba y les guiaba al pueblo de Israel. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy hablarnos. Nunca se va a apartar de nosotros, porque Él siempre estará guiándonos en todo momento. Amén. En el atletismo hay algo que los entrenadores específicamente les está diciendo a los competidores, a los que Él les está entrenando. Y había una jovencita que por muchos años había intentado ganar el campeonato mundial y se había esforzado y había trabajado lo suficiente para poder llegar a este gran objetivo, a esta gran meta, y era poder conquistar lo que por muchos años estaba detrás de ello. Pero por supuesto, cuando llegó el día, la mujer estaba supremamente nerviosa, porque pues era la primera vez que era su competición, y era o en el momento en que podía ganar o de seguir esperando esa gran oportunidad. No solamente estaban sus amigos, también estaba su familia y todos sus conocidos. Entonces el entrenador, antes de empezar la carrera, le dice: solamente quiero que prestes atención a mi voz. No prestes atención a las demás voces que vas a escuchar. Quizás vas a escuchar voces que te van a dar ánimo, otras voces que te van a decir sigue adelante o espera un momento. Y aunque sean buenas intenciones, aunque sean buenos consejos, no les escuches. Solamente quiero que escuches mi voz, porque de esta forma podrás ganar la carrera. Porque si prestas atención a otras voces, te vas a perder y por supuesto no vas a poder llegar a la meta como siempre has querido. Solamente escucharlo a Él. Y quiero que esto se nos quede muy grabado. Solamente escucharlo a Él y guiarlo y ser guiados por Él. Amén. En estos tiempos nos vemos rodeados de muchas cosas que nos distraen. Cosas que al parecer son buenas, pero que solo hacen que nos salgamos del camino y que se nos dificulte llegar a la meta. A esa meta, a ese lugar donde Dios nos dijo que nos iba a llevar. Hoy vemos muchas cosas que al parecer son buenas, pero lamentablemente o hacen que nos empecemos a distraer y a desviar del camino, y eso hace que cada vez más sea más largo el camino y por supuesto que veamos más lejos donde queremos nosotros llegar. Dios nos ha dado muchas promesas. Nos ha dicho que Él tiene un futuro maravilloso para cada uno de nosotros. Dios nos ha prometido que vendrán días de bendición, de grandes conquistas, de poder avanzar hasta llegar a esa tierra prometida. Y eso lo podemos ver durante toda la escritura y todo lo que nos ha prometido hasta el día de hoy. Pero muchas veces, al saber de todas estas cosas y de poder querer ya obtenerlas, lamentablemente salimos corriendo sin esperar la dirección y la guía. Y es por eso que en ocasiones lo que nos pasa es que fracasamos durante el camino. A veces nos perdemos del camino
Y por eso es que no podemos disfrutar de toda la bendición del Señor. Porque al salir corriendo, al querer ya obtenerlo, pensamos que nosotros mismos podemos llegar donde Dios quiere que lleguemos. Y al parecer las personas piensan que estas cosas que el Señor nos ha prometido son imposibles de alcanzar. Que es mejor no ilusionarse tanto porque no se puede, porque al ver que han intentado y que no han podido llegar allí, lo mejor es desistir y seguir otro camino diferente. Los caminos que quizás el mundo nos está diciendo, la forma como el mundo nos está diciendo cómo conquistar y cómo avanzar en esta vida para conquistar y para poder llegar a la meta, cumplir nuestros sueños, bueno, todo lo que se nos ha propuesto en nuestro corazón. Pero hay algo que es importante saber, amada iglesia, y es que Dios nunca nos ha mentido. Y por supuesto, si Él nos dijo, si Él nos prometió, y si Él nos dijo realmente que iba a hacerlo con nosotros, Él lo va a hacer realidad. Si Él lo prometió, Él lo va a ejecutar, porque Dios no cambia y Él quiere darnos lo mejor para nosotros. Porque dice la Biblia, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque nosotros pensemos que nuestros caminos son mejores, aunque nosotros pensemos que lo que nosotros queremos o lo que nosotros hacemos es mejor, no se compara con lo que Dios ya preparó, con lo que Dios tiene para nosotros, y que sus caminos son mucho mejores que nuestros caminos. Amén. Cuando Él nos promete algo, se cumple porque se cumple. Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. El mismo Jesús nos dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aún Isaías nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que sin importar lo que estemos viviendo, podamos saber que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir, y que sus caminos son mucho mejores que nuestros caminos, y podremos evidenciar todo lo que Dios nos ha dicho en este tiempo. Amén. Pero la pregunta que muchos se hacen entonces es la siguiente: si Dios tiene tantas cosas maravillosas para nosotros, si Dios nos ha prometido cosas tremendas en nuestras vidas, entonces, ¿cómo hacer para alcanzarlas? ¿Qué hacer para llegar a eso, lo que Dios nos ha prometido? No sé si alguien se ha preguntado eso. Si alguien ha dicho, pero es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo llegar a esa meta. No sé cómo lograrlo. Y bueno, algo que debemos saber es que si Dios nos dijo todas estas cosas, algo importante, no solamente las va a cumplir, sino que Él no nos va a dejar solos. Si Él nos dijo que nos iba a llevar a un tiempo de bendición, si Él nos dijo que nos iba a prosperar en todas las cosas, Él mismo irá con nosotros. Lo único que debemos hacer es seguir al Espíritu del Señor. Lo único que debemos hacer es seguirlo solamente a Él. Amén. En el pasaje que nosotros leímos, se nos muestra que el pueblo de Israel ya estaba saliendo de esa tierra de esclavitud y que había alguien que los iba a empezar a guiar desde el mismo momento. Como ustedes lo saben, Dios, por mano de Moisés, decide librar al pueblo de Israel de esa gran esclavitud por más de 400 años que estaban allí en Egipto.
Y el Señor por mano de Moisés envía plagas y envía cosas sorprendentes en Egipto para que supieran que el Dios Todopoderoso era quien iba a sacarlos de esa esclavitud. Y fueron 10 plagas sorprendentes hasta que al final el faraón los deja ir y le dicen: váyanse y llévense todos los tesoros de Egipto y llévense todo lo que ustedes tienen. Entonces el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Pero no solamente el Señor los sacó y los dejó en el desierto y les dijo: vayan y miren cómo llegan a la tierra prometida. No. Hay algo que fue lo que leímos en la palabra del Señor, y dice que había una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche para guiarlos en todo momento. Y dice que esa columna de nube y esa columna de fuego nunca se apartó de ellos. Y esto hace alusión al Espíritu del Señor, quien era el que iba a empezar a guiarlos durante el camino en medio del desierto para poder llevarlos a la tierra prometida. Pero no solamente ellos pudieron salir, sino que en el primer momento se les enfrentó un gran gigante, y era que el mar rojo estaba enfrente de ellos. Pero eso no fue imposible para el Señor, porque fue donde Dios abrió el mar en dos y ellos pudieron pasar en seco, y todos los enemigos murieron, perecieron en las aguas, porque Dios es el que iba delante de ellos y era el que peleaba por su pueblo. Amén. Pero no solamente el Señor los sacó de allí, de la esclavitud, sino que ellos pudieron ver cómo les daba las directrices y todo para caminar seguros mediante el desierto, en el camino. Les dio la ley, como se observa en Éxodo 20, y todo lo que necesitaban para poder vivir seguros y en bendición y poder adorar al Dios Todopoderoso. Pero no solamente también les dio la ley, sino que les daba todo lo que necesitaban. Les dio el maná, que era un pan que descendía del cielo todos los días. Le daba el agua que salía de la roca, todo lo suficiente para que no tuviera necesidad durante la travesía hacia la tierra prometida. Pero también les daba carne, les dio todo lo que necesitó el pueblo para que pudieran llegar seguros a la tierra prometida. Pero también cada vez que se levantaba un enemigo, el Señor los derrotaba y les daba grandes victorias, porque no iba a permitir que nada se interpusiera en el camino del pueblo de Israel para poderlos introducir en la tierra prometida. Y al final, como nosotros lo vemos, el Señor cumplió lo que prometió, porque Él los llevó a la tierra prometida y los introdujo por mano de Josué, y fue grande bendición para el pueblo de Dios, porque no solamente los sacó de Egipto, sino que Él mismo iba con ellos en el desierto, los direccionó y los guió para poder tener esa gran victoria en ellos. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo no solamente hizo con ellos, sino es lo que quiere también con nosotros. Él quiere guiarnos para llevarnos a una tierra de bendición y que seamos grandemente bendecidos. Y algo que quiero que literalmente esté en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y es que Dios no solamente quiere darnos una mejor vida, en pocas palabras, sino que Él mismo es el que nos va a guiar y nos va a llevar a donde Él mismo nos ha prometido. Amén. Ese ejemplo del pueblo de Israel, de la esclavitud hacia la tierra prometida, es muy parecido, es como un símil para nuestras vidas también. Y por supuesto, todo lo que está escrito se escribió para nosotros, para darnos ejemplo de también lo que iba a pasar con nosotros. Así como el pueblo estuvo esclavo por 400 años, y no solamente esclavo, sino que el Señor los sacó a libertad, así mismo hizo Jesús con nosotros. Nosotros estábamos esclavos por muchos años al pecado y a la muerte, pero vino Jesús para darnos vida y vida en abundancia. Él nos libertó de esa esclavitud de muerte, del pecado, y nos dio vida eterna en su nombre. Él nos sacó de esa esclavitud que estábamos para darnos libertad, porque dice la palabra que en Cristo
no solamente somos nuevas criaturas, sino que Él nos llamó a libertad. Amén. Pero no solamente nos dio vida eterna, nos dio libertad, nos hizo libres, sino que Él dijo que no nos dejaría solos en esta tierra, que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y a enseñar todo lo que necesitamos en esta vida. Así como el pueblo de Israel, que iba el Espíritu Santo guiándolos en medio del desierto, así hoy en día es el Espíritu Santo con nosotros, porque a partir de ese momento que fuimos libres de la esclavitud, cuando recibimos a Jesús, también se nos fue dado el Espíritu Santo, y ese precioso Espíritu del Señor es el que nos va a guiar en todo momento. Él es el que nos va a guiar en este camino, y cuando llegue la prueba o la dificultad, es el que nos va a dar la victoria de todos esos enemigos que se quieran levantar en contra nuestra. Así como Dios libró al pueblo de Israel de todos sus enemigos, eso es lo que el Espíritu Santo también hará con nosotros. Él nos librará de ese gran enemigo que se quiera levantar en contra nuestra. Amén. Pero así como el pueblo pudo ver cómo el Señor le proveía aún en el desierto, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Durante nuestro caminar en esta tierra, para poder llegar a esa tierra prometida, Él nos va a dar todo lo suficiente. Él nos va a proveer. Él nos dará todas las cosas para que estemos seguros y podamos llegar en victoria donde Él quiere llevarnos. Pero así como el Señor les dio la ley y les dio las directrices al pueblo de Israel, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Él nos dirá cómo conquistar. Él nos pastoreará durante toda nuestra travesía en esta tierra. Él nos enseñará y dirigirá para saber cuál es el camino que debemos encaminarnos. ¿Cuál es esa vereda que debemos seguir para llegar a la victoria? Él mismo nos enseñará todas las cosas. Él es el que nos enseña las Escrituras. Él es el que nos guía a toda la verdad. Y por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos va a introducir a la tierra de bendición. Porque el Señor, el Espíritu del Señor, sabe todo lo que el Padre nos ha concedido y nos lo va a hacer saber a nosotros. Es el Espíritu del Señor que nos va a decir cómo conquistar, cómo alcanzar lo que tú todavía no has alcanzado, cómo conquistar esa prueba y poderla dejar de lado para seguir adelante, cómo poder ver esos sueños realidad en tu vida. Eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer contigo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en este tiempo, amada iglesia. Si el Señor Jesús nos dijo que nos convenía que el Espíritu Santo estuviera con nosotros, es porque es muy necesario para nuestras vidas. Porque Él es el que nos va a guiar a toda la verdad, amada iglesia. Porque Él es el que nos va a decir todo lo que escuche del Padre y del Hijo. Porque Él es el que nos mostrará el camino y nos revelará esos tesoros que Dios ha preparado para nosotros. Y esto es algo supremamente importante, amada iglesia. El Espíritu Santo es el que nos va a dar la vida que tanto necesitamos, y es lo que Dios nos ha prometido para nosotros. Él es el que nos va a ayudar para poder llegar a la tierra de rectitud, a esa bendición que tanto nosotros esperamos. Es el precioso Espíritu de Dios. Y sin Él, sin el Espíritu del Señor, ¿cómo nosotros vamos a llegar a la meta? ¿Cómo saber por qué camino seguir? Si Él es el que nos va a guiar, Él, el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar. Dice la Biblia que cuando la nube que estaba sobre el pueblo en medio del desierto se levantaba, el pueblo sabía que tenía que levantar las tiendas y empezar a seguir esa nube.
Y si se levantaba de día o se levantaba esa columna de fuego en la noche, ellos tenían que seguirla. Y cada vez que se levantaba y se movía, el pueblo seguía. Y cada vez que esta nube, se posaba en algún lugar, ellos tenían también que posarse en ese lugar. Porque ellos sabían que esa nube era quien les iba a guiar a la tierra prometida. Y por supuesto, esta nube es el Espíritu del Señor. Pero si el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a nuestro camino, entonces la pregunta que hoy quiero hacer es: ¿por qué no nos estamos dejando guiar por Él? ¿Por qué estamos tomando otros caminos totalmente diferentes? ¿Por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejarnos guiar por Él? Por eso, amada iglesia, hoy necesitamos tomar una decisión. Y es: Señor, queremos seguir tus pasos. Señor, queremos que nos guíes y nos dirijas para poder llegar donde tú quieres que nosotros lleguemos. Lamentablemente nosotros somos muy torpes al caminar. Pero si tenemos al Espíritu del Señor, si solamente nos dejamos guiar por Él, vamos a llegar al otro lado, seguros. Vamos a poder llegar a esa bendición que Dios nos ha prometido, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Pero no solamente el pueblo de Israel supo que era ser guiado por el Espíritu de Dios. También supieron cómo Él no quiso seguir más con ellos. Por causa de su desobediencia, por causa de la incredulidad y por causa de la dureza de su corazón. En Isaías nos dice: en toda angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El Espíritu del Señor fue quien los sacó a libertad, fue el quien les dio la vida que necesitaban, fue quien los dirigió durante el desierto para llegar a la tierra prometida, pero lamentablemente ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, y por eso Él dijo: no voy a ir más con ellos, no voy con este pueblo rebelde. Cuando el Señor le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí, y allí duró aproximadamente 40 días, mientras estaba allí recibiendo todas las instrucciones para poder seguir adelante, mientras iban las directrices para poder llegar a la tierra prometida, lamentablemente el pueblo se desenfrenó y empezó a hacer un becerro de oro, direccionado por Aarón. Y empezaron a adorar este becerro y decir que este becerro, ese Dios, era quien los había sacado de la esclavitud. Era quien los había introducido al desierto para llevarlos a la tierra prometida. En pocas palabras, le estaban dando crédito total al becerro que habían hecho, mas no al Dios Todopoderoso, quien en verdad lo había hecho. Y cuando descendió Moisés, y mientras todo lo que pasó allí, que el pueblo se rebeló, el Señor dijo: no voy a ir más con este pueblo rebelde. Voy a enviar a mi ángel, porque ciertamente yo les prometí que los iba a llevar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ellos. Voy a enviar un ángel, pero yo no voy a ir. Cuando lo escuchó Moisés, se turbó en su corazón y empezó a decirle: Señor, si tú no vas conmigo, Señor, no nos saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Ciertamente el pueblo de Israel y Moisés anhelaban llegar a la tierra prometida. Ese era el sueño más grande que tenía esta nación.
porque iban a ser libres, nunca más esclavos. Pero Moisés, al escuchar que el Dios Todopoderoso no iba a ir con ellos, decide no ir tampoco. Él decide dejar una tierra prometida. Preferiblemente decide quedarse en el desierto y no disfrutar de una tierra de bendición sin el Dios Todopoderoso. Y él dice: Señor, yo prefiero morir aquí en esta tierra árida, y no vivir en una tierra fructífera, pero sin ti, Señor. En pocas palabras, Moisés prefirió dejar sus sueños de lado porque el Espíritu Santo no iba a ir más con ellos. Y es allí donde él hace una tienda, un tabernáculo, para encontrarse con Dios, y lo hace afuera del campamento. Y todo aquel que quería buscar al Señor tenía que ir fuera del campamento y buscarlo solamente a Él. Y dice la Biblia que por más de una semana o muchos días ellos buscaron apasionadamente al Señor. Y el Señor vio que toda una nación estaba postrada, diciéndole que por favor tuviera misericordia y que Él les guiara hasta la tierra prometida. Y es allí donde el Señor le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés sabía muy bien el valor de ser guiados por el Espíritu del Señor. Y hoy quiero que nosotros también sepamos la importancia que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él es el único que sabe cómo llegar a esa tierra prometida. Que Él sabe cómo disfrutar todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Pero necesitamos ser guiados por el Espíritu del Señor. Y por eso hoy, amada iglesia, hoy quiero que le digamos al Señor: si tu presencia, Señor, no va con nosotros, si tú no nos vas a guiar más, Espíritu de Dios, no preferimos ir a ningún lado, Señor. Preferimos quedarnos como estamos y no seguir una vida de lujos, una vida de supuestamente de bendición, pero que Él no esté con nosotros. Por eso, hoy quiero que tomemos una decisión, amada iglesia, y que le digamos a Él: Espíritu Santo, queremos ser guiados por ti, queremos ser enseñados por ti. Queremos que nos guíes a esa tierra de bendición. Queremos que nos guíes a esa tierra prometida. Queremos que nos enseñes cuál es el camino. Que nos digas cómo conquistar, cómo alcanzar nuestros sueños. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo para aquel que lo desee. Y por supuesto, aquella persona podrá disfrutar de toda la bendición del Señor. Así que no sé cuántos hoy necesiten y deseen que el Espíritu Santo sea guiándoles en este tiempo y que Él les lleve a esa bendición. Que Él sea el que destruya a esos enemigos, que Él sea el que les provea, que Él sea el que les bendiga, que el Espíritu Santo sea el que les dé todo lo que ustedes necesitan. Que el Espíritu Santo sea el todo de nuestras vidas, el todo lo que necesitamos en esta tierra. Así que Padre, hoy, Señor, queremos tomar una decisión, Espíritu Santo, y queremos ser guiados por ti, Espíritu de Dios. Queremos, Señor, ser guiados por ti solamente, Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que nos guíes, que nos enseñes, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cómo seguir adelante si solo tú eres el único que tienes la capacidad de guiarnos? ¿Cómo poder llegar a la tierra prometida si solo tú eres el único que lo puedes hacer realidad, Señor? En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Espíritu de Dios, con nosotros.
por ti, Espíritu de Dios, por favor. ¿Cómo poder conquistar esa tierra de bendición, Señor? Hay muchos sueños en nuestros corazones, Señor. Pero solo tú, Señor, es el único que lo puede hacer realidad, Señor. En el nombre de Jesús. Guíanos, Espíritu Santo, por favor. Tú puedes estar, Espíritu Santo, ven, ven, ven a mí, ven, 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 Espíritu de Dios, guíanos por favor, Señor. Gracias, Señor. Ven, ven, ven a mí, ven, ven, ven a mí. Sobre nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, te adoramos, hoy a ti. Oro a ti, precioso Jesús. Cada uno de los que estamos aquí entendamos y comprendamos, Señor, la importancia del Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora, Señor, que nos guíes, Señor. Por favor, guíanos, Espíritu Santo, por favor. Si tú no vas con nosotros, yo no pienso seguir más, Espíritu de Dios. No pienso seguir, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. No sé si algunos lo deseen realmente, porque veo algunos que están como despreocupados. Pero la verdad, yo les digo, amada iglesia, si el Espíritu Santo no está con nosotros, todo va a morir en nuestras vidas. Todo va a empezar a secarse en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, Él es el que reverdece todo en donde está.
Y Él es el único. Por eso el Señor Jesús nos dijo, les conviene que esté el Espíritu Santo aquí en la tierra, porque Él es el que les va a guiar a ese futuro, a esa tierra de bendición. Él les dará todo lo que ustedes necesitan, porque Él les mostrará el camino. Es el Espíritu Santo. Así que hoy quiero que el que lo desee, porque yo sí lo deseo, y hoy mi amorcito y necesitamos que Él sea que nos guíe en todo momento. Todos los planes, todos los proyectos que tenemos son imposibles de alcanzar, a menos que el Espíritu Santo esté guiándonos y Él sea direccionando nuestros caminos. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Por favor, Espíritu de Dios, nunca, Señor, te alejes de nosotros, Espíritu Santo, por favor. El que no te quiera, yo sí te quiero, Señor. El que no te quiera, yo sí te quiero, Espíritu de Dios. Si alguno no te quiere, si alguno no quiere ser guiado por ti, yo sí, Espíritu Santo. Yo sí lo deseo con todo mi corazón, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Ven, Espíritu Santo, y quédate conmigo, Señor. Quédate junto a mí, precioso Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Mi precioso Espíritu de Dios. Eres el tesoro más grande que tenemos. Quédate con nosotros. Sopla en medio nuestro, Espíritu de Dios. Guíame en todo momento, Señor. Sopla en medio nuestro, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Ven a mí, Espíritu Santo. Sopla en medio nuestro, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te doy la gloria y la honra solamente a ti, Espíritu de Dios. Por favor, guíanos. A partir de ahora en adelante yo tomo la decisión, y aquellos que quieran tomar la decisión, Señor, te pido, Señor, que seas guiando nuestros caminos, Espíritu de Dios. Que tomes nuestras manos, toma mi mano, Señor, y dirígeme, Señor, en cada momento de la vida, en cada decisión que debo tomar. Dirige nuestros caminos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Solo seguirlo a Él es la solución. Solo seguirlo a Él es la respuesta. Solo seguirlo a Él. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús. Te doy la gloria y la honra solamente a ti. Gracias por darnos al Espíritu Santo, por enviarnos al precioso Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Dirígenos, Señor, a partir de ahora.
muéstranos esa bendición y llévanos allí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso.